Marcel Proust, A la busca del tiempo perdido, la parte de Guermantes. Segunda parte. Capítulo primero. Enfermedad de la abuela, enfermedad de Bergot, el duque y el médico. Declive de la abuela, su muerte. Volvimos a cruzar la avenida Gabriel en medio de la muchedumbre de paseantes. Hice sentarse a la abuela en un banco y fui a buscar un coche de punto. Ella, en cuyo corazón yo me ponía siempre para juzgar a la más insignificante de las personas, se había cerrado ahora para mí, se había convertido en una parte del mundo exterior, y, más que simples transeúntes, me veía forzado a callarle lo que pensaba de su estado, a callarle mi inquietud. No habría podido hablarle de ello con más confianza que a una extraña. Acababa de devolverme los pensamientos, los pesares, que desde mi infancia yo le había confiado una vez por todas. Aún no había muerto, y yo ya estaba solo. E incluso aquellas alusiones suyas a los Guermantes, a Molière, a nuestras conversaciones sobre el cogollito, adoptaban una apariencia sin fundamento, sin causa, fantástica, porque salían de la nada de aquella misma criatura que acaso mañana ya no existiría, para la cual ya no tendría ningún sentido, de aquella nada, incapaz de concebirla, que mi abuela sería muy pronto. No es por nada, señor, pero no tiene usted ninguna cita conmigo, no tiene número. Además, no es mi día de consulta. Usted debe de tener su médico. Yo no puedo sustituirle, a menos que él me llame a consulta. Es una cuestión deontológica. En el momento en que estaba haciéndole señas a un coche de punto, me había encontrado con el famoso profesor E., casi amigo de mi padre y de mi abuelo, en cualquier caso tenía relación con ellos, que vivía en la avenida Gabriel y, asaltado por una inspiración súbita, le había hablado en el momento en que volvía a casa. Le había parado en el momento en que volvía a casa, pensando que tal vez pudiese dar un consejo excelente para mi abuela. Pero tenía prisa y después de recoger sus cartas quería despedirme. Para poder hablarle, hube de subir con él en el ascensor, cuyos botones me rogó que le dejase manipular. Era en él una manía. Pero señor, no le pido que reciba a mi abuela. Luego comprenderá lo que quiero decirle. No está en condiciones de subir. Le pido por eso que se pase dentro de media hora por nuestra casa, a donde ella ya habrá vuelto. ¿Pasar por su casa? No, señor, ni lo sueñe. Ceno en casa del ministro de Comercio, y antes debo de hacer una visita. Voy a vestirme ahora mismo. Para colmo de desdicha, uno de mis fracs se me ha rasgado, y el otro no tiene ojal para pasar las condecoraciones. Se lo ruego, hágame el favor de no tocar los botones del ascensor. No sabe usted manejarlos. Hay que ser prudente en estas cosas. Ese ojal va a retrasarme todavía más. En fin, por amistad hacia su familia, si su abuela puede venir ahora mismo, la recibiré. Pero le advierto que como máximo solo podré concederle un cuarto de hora. Volví a bajar de inmediato, sin salir siquiera del ascensor que el profesor E. había puesto en marcha él mismo para hacerme descender, no sin mirarme con desconfianza. Solemos decir que la hora de la muerte es incierta, pero cuando lo decimos nos figuramos esa hora como situada en un espacio vago y lejano. No pensamos que tenga nada que ver con la jornada ya empezada y que pueda significar que la muerte, o su primer enseñoramiento parcial de nosotros, tras el cual ya no ha de soltarnos, podrá ocurrir esa misma tarde, tampoco incierta, esa tarde en la que de antemano hemos programado cada hora. Mantenemos el paseo para acumular en un mes la necesaria cantidad de aire sano. Hemos dudado en la elección de un abrigo que llevar, del cochero al que llamar. Estamos en el Simón. Tenemos la jornada entera por delante, breve, porque queremos volver a tiempo para recibir a una amiga. Querríamos que hiciese también buen tiempo al día siguiente, y no sospechamos que la muerte que camina dentro de nosotros en otro plano, en medio de una impenetrable oscuridad, ha elegido precisamente ese día para entrar en escena. Dentro de unos minutos, poco más o menos en el instante en el que el carruaje llega a los Campos Elíseos. Tal vez aquellos a los que de ordinario obsesiona el espanto de la singularidad peculiar de la muerte encuentren algo tranquilizador en este género de primer contacto con la muerte, porque asume en él una apariencia conocida, familiar, cotidiana. La han precedido un buen almuerzo y la misma salida de casa que hacen las personas de buena salud. A su primer ataque se superpone un regreso en coche descubierto. Al fin y al cabo, por enferma que estuviese mi abuela, varias personas habían podido decir que a las 6, cuando dejábamos los Campos Elíseos,
La habían saludado mientras pasaba en coche descubierto con un tiempo soberbio. Legradin, que se dirigía hacia la plaza de la Concorde, nos saludó con el sombrero, parándose con expresión atónita. Yo, que aún no estaba desapegado de la vida, pregunté a la abuela si le había respondido, recordándole lo susceptible que era. Debí de parecerle a la abuela muy fatuo, porque levantó la mano en el aire como para decir, ¿qué más da? Carece de importancia. Sí, hacía un momento, mientras yo buscaba un coche de punto, habría podido decirse que la abuela estaba sentada en un banco de la avenida Gabriel, pero poco después había pasado un coche descubierto, que poco después había pasado en coche descubierto. Pero hubiera sido verdad. El banco, para seguir estando en una avenida, aunque también sea sometido a ciertas condiciones de equilibrio, no necesita energía. Pero para que un ser vivo permanezca estable, aunque se apoye sobre un banco o en un coche, precisa una tensión de fuerza que de ordinario no percibimos, como tampoco percibimos, porque actúa en todas direcciones, la presión atmosférica. Puede que, si dentro de nosotros se hiciese el vacío y nos dejaran a merced de la presión del aire, sintiésemos durante el instante que precedería a nuestra destrucción el peso terrible de nada que nada neutralizaría ya. De igual modo, cuando los abismos de la enfermedad y de la muerte se abren dentro de uno mismo, ya no tenemos nada que oponer al tumulto con que el mundo y nuestro propio cuerpo se arrojan sobre nosotros. Entonces, sostener incluso el peso de nuestros músculos, incluso el escalofrío que devasta nuestros tuétanos, entonces incluso mantenernos inmóviles en lo que de ordinario creemos no ser más que la simple posición negativa de una cosa, exige, si queremos que la cabeza siga erguida, la mirada serena, energía vital, y se vuelve objeto de una lucha agotadora. Y si Legradin nos había mirado con aquella expresión atónita, era porque a él, como a los que entonces pasaban, le había parecido que la abuela, en el coche de punto donde daba la impresión de ir sentada, estaba a punto de zozobrar, de resbalar hacia el abismo, y se agarraba desesperadamente a los cojines que a duras penas podían retener su cuerpo precipitado, el cabello en desorden, extraviada la mirada, incapaz de hacer frente por más tiempo al asalto de las imágenes que su pupila ya no conseguía soportar. Aunque sentada a mi lado, les había dado la impresión de estar totalmente sumida en aquel mundo desconocido en cuyo seno ya había recibido los golpes cuyas huellas mostraba cuando yo la había visto poco antes en los Campos Elíseos, con el sombrero, la cara y el abrigo descompuestos por la mano del ángel, invisible, con el que había luchado. Más tarde he pensado que aquel momento de su ataque no había debido de sorprenderle del todo a mi abuela, que tal vez incluso lo había previsto con mucha antelación, que había vivido esperándolo. Cierto que no había sabido cuándo llegaría ese momento fatal, insegura, como los amantes a los que una duda del mismo género induce sucesivamente a fundar esperanzas irracionales y sospechas injustificadas sobre la fidelidad de la amada. Pero es raro que esas enfermedades graves como las que por fin acababa de golpearla en pleno rostro no elija durante mucho tiempo domicilio junto al enfermo antes de matarlo, y en ese periodo no se den a conocer enseguida como un vecino o un inquilino sociable. Es un conocimiento terrible, menos por los sufrimientos que causa que por la extraña novedad de las restricciones definitivas que impone a la vida. En este caso uno se ve morir, no en el instante mismo de la muerte, sino desde meses, a veces desde años antes, desde el momento en que horriblemente ha venido a habitar en nosotros. La enferma traba conocimiento con el extraño al que oye ir y venir por su cerebro. No le conoce de vista, desde luego, pero de los ruidos que regularmente le oye hacer, deduce sus costumbres. Es un malhechor y una mañana deja de oírle, se ha marchado. Ah, si fuese para siempre, por la noche ha vuelto. ¿Cuáles son sus designios? El médico de cabecera, sometido a interrogatorio como una amante adorada, responde con juramentos creídos un día y puestos otro en duda. Por lo demás, antes de que el amante, el médico juega con papel, antes que el amante, el médico juega el papel de los criados interrogados. No son otra cosa que terceros, aquella a la que acosamos, de quien sospechamos que está a punto de traicionarnos, no es otra que la vida misma, y aunque sintamos que ya no es la misma, seguimos creyendo en ella, o en todo caso permanecemos en la duda hasta el día en que por fin nos abandona. Metí a la abuela en el ascensor del profesor E, y este vino hacia nosotros al cabo de un instante y nos hizo pasar a su gabinete.
pero una vez allí, a pesar de su prisa, su aire altanero cambió, porque las costumbres son muy poderosas, y él tenía la de ser amable, jovial incluso, con sus enfermos. Sabiendo que la abuela, como a él, le apasionaba la lectura, se puso a citarle durante 2 o 3 minutos y por alusión al tiempo que hacía, unos hermosos versos sobre el estío. La había sentado en un sillón, colocándose él a contraluz, para poder verla bien. Su examen fue minucioso, necesitó incluso que yo saliese un momento. Todavía lo prolongó un rato. Cuando hubo acabado, se puso, aunque el cuarto de hora tocase a su fin, a entonar algunas citas para la abuela. Hasta le dirigió algunas bromas bastante finas, que yo hubiese preferido oír otro día, pero que me tranquilizaron del todo por el tono divertido del doctor. Me acordé entonces de que Monsieur Falliers, presidente del Senado, había sufrido hacía muchos años un falso ataque y que, para desesperación de sus rivales, 3 días después de haber vuelto a hacerse cargo de sus funciones, preparando inclusive, según decían, una candidatura más o menos lejana a la presidencia de la República. Mi confianza en un pronto restablecimiento de mi abuela fue tanto más completa cuanto que, en el momento en que me acordaba del ejemplo de Monsieur Falliers, me vi sacado de la idea de esa comparación por una franca carcajada que remató una broma del profesor E. Tras esto, sacó su reloj, frunció febrilmente el ceño al ver que iba 5 minutos retrasado, y mientras se despedía de nosotros, llamó para que le trajesen inmediatamente su frac. Dejé que la abuela pasase delante. Volví a cerrar la puerta y pregunté la verdad al hombre de ciencia. Su abuela está perdida, me dijo. Es un ataque provocado por la uremia. En sí misma, la uremia no es en rigor una enfermedad mortal, pero el caso me parece desesperado. No necesito decirle que espero equivocarme. Por lo demás, con Cottard están ustedes en excelentes manos. Perdóneme, me dijo al ver entrar una doncella que traía del brazo el frac del profesor. Como sabe, ceno en casa del ministro de Comercio y antes tengo que hacer una visita. La vida no es todo de rosa, como se cree a la edad que usted tiene. Y me tendió graciosamente la mano. Yo había vuelto a cerrar la puerta y un criado nos guiaba, a mi abuela y a mí, por la antesala cuando oímos grandes gritos de cólera. A la doncella se le había olvidado hacer el ojal para las condecoraciones. Aquello iba a exigir todavía 10 minutos. El profesor seguía vociferando mientras yo miraba en el descansillo a mi abuela, que estaba perdida. Qué sola está cada persona. Nos pusimos en camino hacia casa. Declinaba el sol. Incendiaba una tapia interminable que nuestro Simón debía bordear antes de llegar a la calle en que vivíamos. Tapia sobre la cual la sombra, proyectada por el poniente del caballo y del carruaje, se recortaba en negro sobre fondo rojizo, como un carro fúnebre en una terracota de Pompeya. Por fin llegamos. Hice sentarse a la enferma al pie de la escalera, en el vestíbulo, y subí para prevenir a mi madre. Le dije que la abuela volvía algo indispuesta, que había tenido un ligero desmayo. Desde mis primeras palabras, la cara de mi madre alcanzó el paroxismo de una desesperación ya tan resignada, sin embargo, que comprendí enseguida que hacía muchos años que debía de tenerlo todo preparado dentro de sí para un día incierto y final. No me preguntó nada. Del mismo modo que la maldad se complace en exagerar los sufrimientos ajenos, parecía que por ternura se negaba a admitir que su madre estuviese muy enferma, sobre todo de una enfermedad que puede dañar la inteligencia. Mamá temblaba, su cara lloraba sin lágrimas. Corrió a decir que fuesen en busca del médico, pero cuando François quiso saber quién estaba enfermo, no pudo responder. Su voz se detuvo en su garganta. Bajó corriendo conmigo, borrando de su semblante el sollozo que lo fruncía. La abuela esperaba abajo, en el sofá del vestíbulo, pero en cuanto nos oyó llegar, se incorporó, se puso de pie e hizo a mamá alegres señas con la mano. Yo le había envuelto a medias la cabeza con una mantilla de encaje blanco, diciéndole que era para que no tuviese frío en la escalera. No quería que mi madre notase demasiado la alteración del rostro, la desviación de la boca. Era una precaución inútil. Mi madre se acercó a la abuela, besó su mano como la de su Dios, la sostuvo, la levantó hasta el ascensor, con precauciones infinitas en que había, junto con el miedo a ser torpe y hacerle daño, la humildad de quien se siente indigno de tocar lo más precioso que conoce.
pero ni una sola vez alzó los ojos ni miró el semblante de la enferma. ¿Acaso fue para que ésta no se entristeciese pensando que su aspecto había podido inquietar a su hija? ¿Acaso por temor a un dolor demasiado vivo que no se atrevió a afrontar? ¿Acaso por respeto, convencida de que no le estaba permitido, sin faltar a la piedad, comprobar la huella de algún debilitamiento intelectual en el rostro venerado? ¿Acaso para conservar más intacta después la imagen del verdadero rostro de su madre, radiante de inteligencia y bondad? Así subieron, la una al lado de la otra, mi abuela semioculta en su mantilla, mi madre volviendo hacia otro lado los ojos. Durante ese tiempo había una persona que no apartaba los suyos de cuanto podía adivinarse de los rasgos alterados de la abuela, que su hija no se atrevía a mirar, una persona que clavaba en ellos una mirada atónita, indiscreta y de mal augurio. Era François. No es que no amase sinceramente a la abuela, hasta se había sentido decepcionada y casi escandalizada por la frialdad de mamá, a quien habría querido ver arrojarse llorando en brazos de su madre, pero tenía cierta inclinación a considerar siempre lo peor. Había conservado de su infancia dos características que, a primera vista, deberían excluirse, pero que, cuando se encuentran reunidas, se refuerzan. La falta de educación de la gente del pueblo, que no hace nada por disimular la impresión e incluso el espanto doloroso causado en ellos por un cambio físico, que sería más delicado aparentar no haber notado, y la ruda insensibilidad de la campesina, que arranca las alas de las libélulas antes de tener ocasión de retorcer el cuello de los pollos, y carece del pudor que la obligaría a ocultar el interés sentido a la vista de la carne que sufre. Cuando, gracias a las perfectas atenciones de François, estuvo acostada, la abuela se dio cuenta de que hablaba con mucha mayor facilidad. El pequeño desgarramiento u obstrucción de un vaso sanguíneo provocado por la uremia había sido evidentemente muy ligero. Entonces quiso no ser descortés con mamá, asistirla en los momentos más crueles que hasta entonces nunca hubiese pasado. Bueno, hija mía, le dijo cogiendo la mano y manteniendo la otra delante de su boca a fin de atribuir a esta causa aparente la leve dificultad que aún tenía para pronunciar ciertas palabras. Vaya forma de compadecerte de tu madre. Pareces creer que una indigestión no es nada desagradable. Entonces, por primera vez, los ojos de mi madre se posaron apasionadamente en los de mi abuela, sin querer ver el resto del semblante, y dijo, inaugurando la lista de esos falsos juramentos que no podemos cumplir: mamá, pronto estarás curada, es tu hija la que te lo promete. Y encerrando toda la fuerza de su amor, toda su voluntad de que su madre se curase, en un beso al que se las confió y que acompañó con su pensamiento con todo su ser hasta el borde de los labios, fue a depositarlo humilde, piadosamente sobre la frente adorada. La abuela se quejaba de una especie de aluvión de mantas que se formaban todo el tiempo en el mismo lado, sobre su pierna izquierda, y que no conseguía levantar, mas no se daba cuenta de que ella misma era su causa, de modo que cada día acusó injustamente a François de remeter mal su cama. Con un movimiento convulso echaba hacia ese lado todo el oleaje de aquellas espumeantes mantas de fina lana que se amontonaban allí como las arenas en una bahía muy pronto transformada en playa, si no se construye un dique, por las sucesivas aportaciones de la marea. Mi madre y yo, François, perspicaz y ofensiva, intuía de antemano nuestras mentiras, no queríamos ni decir siquiera que la abuela estaba muy enferma, como si eso pudiese dar gusto a los enemigos que por otra parte no tenía, y denotase mayor afecto pensar que no se encontraba tan mal, obedeciendo en suma al mismo sentimiento instintivo que me había hecho suponer que André compadecía demasiado a Albertín porque realmente la amaba mucho. En las grandes crisis, los fenómenos que se producen a partir de los casos individuales a la masa son los mismos. En una guerra, quien no ama su país no habla mal de él, pero lo cree perdido, lo compadece, lo ve todo negro. François nos prestaba un servicio infinito gracias a su capacidad de pasarse sin dormir, de hacer las tareas más duras. Y si, cuando se había ido a acostar, después de haber pasado varias noches levantadas, nos veíamos obligados a llamarla un cuarto de hora después de que se durmiese, era tan feliz de poder hacer las cosas penosas como si hubiese sido la más sencilla del mundo, como si hubiesen sido las más sencillas del mundo, que, lejos de poner mala cara, mostraba en su semblante satisfacción y modestia. Solo cuando llegaba la hora de la misa y la hora del desayuno,
Aunque la abuela hubiese estado agonizando, François se habría eclipsado a tiempo para no llegar con retraso. No podía ni siquiera ser sustituida por su joven lacayo. De Combray había traído desde luego una idea muy alta de los deberes de cada cual hacia nosotros. No habría tolerado que nadie de la servidumbre nos fallase. Esto la había convertido en una educadora tan noble, tan imperiosa, tan eficaz, que nunca hubo en nuestra casa criados tan corrompidos que no hubieran modificado y depurado rápidamente su concepción de la vida, hasta el punto de no cobrar ya ni el céntimo de franco, y precipitarse, por pocos serviciales que hubieran sido hasta entonces, a quitarme de las manos y no dejar que me cansase llevando el menor paquete. Pero también en Combray, François había contraído e importado a París la costumbre de no poder soportar ningún tipo de ayuda en su trabajo. Verse echar una mano le parecía recibir una afrenta, y algunos criados se quedaron semanas sin obtener de ella una respuesta a su saludo matinal. Incluso se marcharon de vacaciones sin que ella les dijese adiós, ni ellos adivinasen el motivo, por la sola razón, en realidad, de que un día que se encontraba indispuesta habían querido hacer una parte de sus tareas. Y en este momento en que la abuela estaba tan mala, la tarea de François le parecía particularmente suya. No quería ella, la titular, dejarse birlar su papel en aquellos días de gala. Por eso su joven lacayo, apartado por ella, no sabía qué hacer, y no contento con imitar a Víctor cogiendo mi papel de cartas de mi escritorio, se había dedicado además a llevarse libros de versos de mi biblioteca. Los leía durante una buena mitad de la jornada, por admiración hacia los poetas que los habían escrito, pero también para esmaltar de citas durante la otra parte de su tiempo las cartas que escribía a sus amigos del pueblo. Así pensaba evidentemente deslumbrarlos, mas como no era mucha su coherencia de ideas, se había formado la de que aquellos poemas, encontrados en mi biblioteca, eran cosa conocida de todo el mundo, y por lo tanto cosa corriente referirse a ello, tanto que, al escribir a aquellos aldeanos cuya estupefacción daba por descontada, mezclaba a sus propias reflexiones versos de Lamartine, lo mismo que si hubiera dicho vivir para ver o incluso buenos días. Debido a los sufrimientos de la abuela, se le permitió la morfina. Por desgracia, si ésta los calmaba, también aumentaba la dosis de albumina. Los golpes que destinábamos al mal que se había instalado en la abuela siempre terminaban siendo inútiles. Era ella, en su pobre cuerpo interpuesto, el que los recibía, sin que ella se quejase más que con un débil gemido. Y los dolores que le provocábamos no eran compensados por un bien que no podíamos hacerle. El mal feroz que habíamos querido exterminar, apenas si lo habíamos rozado, no hacíamos otra cosa que irritarlo más, apresurando quizás la hora en que la cautiva habría de ser devorada. Los días en que la dosis de albúmina había sido demasiado fuerte, Cottard, después de una vacilación, suspendía la morfina. En aquel hombre tan insignificante, tan común, había, en esos breves momentos en que deliberaba, en que los riesgos de un tratamiento y otro se enfrentaban dentro de él hasta que optase por uno de los dos, la especie de grandeza de un general que, vulgar en el resto de la vida, es un gran estratega, y en un momento peligroso, tras haber cavilado un instante, se decide por lo que militarmente es lo más sensato y dice: de frente al este. Desde el punto de vista médico, por escasa que fueran sus esperanzas de poner fin a aquella crisis de uremia, era preciso no fatigar los riñones. Pero por otra parte, cuando la abuela no tomaba morfina, sus dolores se volvían insoportables. Constantemente reiniciaba cierto movimiento que le resultaba difícil sin un gemido. En gran medida, el sufrimiento es una especie de necesidad del organismo de tomar conciencia de un estado nuevo que lo inquieta, de adecuar la sensibilidad a ese estado. Este origen del dolor puede discernirse en el caso de malestares que no lo son para todo el mundo. En una habitación llena de un humo de olor penetrante, dos hombres barbudos entran y se dedicarán a sus asuntos. Un tercer hombre, de constitución más delicada, dejará traslucir una inquietud incesante. Las aletas de su nariz no cesarán de husmear ansiosamente el olor que, en apariencia,
debería tratar de no sentir y que una y otra vez se esforzará por conseguir que saliera, para profundizar en su conocimiento a su olfato alterado. De ahí viene sin duda que una viva preocupación impida quejarse de un dolor de muelas. Cuando la abuela sufría de este estado, el sudor corría por su frente malva, pegando a ella los mechones blancos, y si creía que no estábamos en el cuarto daba gritos. ¡Ah, es espantoso! Pero si veía a mi madre, inmediatamente empleaba toda su energía en borrar de su rostro las huellas del dolor, o por el contrario, repetía las mismas quejas acompañándolas de explicaciones que daban retrospectivamente otro significado a las que mi madre había podido oír. ¡Ay, hija mía, es espantoso quedarse en cama con un sol tan hermoso cuando una tendría tantas ganas de pasear! Lloro de rabia contra vuestras prescripciones. Pero no podía impedir el gemido de sus miradas, el sudor de la frente, el sobresalto convulso, pronto reprimido de sus miembros. No me duele nada, me quejo porque estoy mal acostada, me siento con el pelo revuelto, tengo un poco de náusea, me he dado un golpe contra la pared. Y mi madre, al pie de la cama, remachada aquel sufrimiento como si, a fuerza de traspasar con la mirada aquella frente dolorosa, aquel cuerpo que escondía el mal, pudiese finalmente alcanzarlo y derrotarlo. Mi madre respondía: «No, mamaíta, no te dejaremos sufrir así, encontraremos algo, ten paciencia, un segundo. ¿Me permites que te dé un beso sin que tengas que moverte?». E inclinada sobre la cama, con las piernas dobladas, medio arrodillada, como si, a fuerza de humildad, tuviese más oportunidades de haber acogido el don apasionado de sí misma, inclinaba hacia mi abuela toda su vida en su semblante, como en una custodia que le tendiese. Desolados, decorada con relieves de hoyuelos y de pliegues tan apasionados, tan desolados y tan dulces, que era imposible decir si habían sido excavados allí por el cincel de un beso, de un sollozo o de una sonrisa. También la abuela intentaba tender hacia mi mamá su rostro. Había cambiado tanto que, sin duda de haber tenido fuerza para salir, solo lo hubiesen reconocido por la pluma de su sombrero. Como en las sesiones de modelado, sus rasgos parecían haberse aplicado, con un esfuerzo que la apartaba de todo lo demás, a adecuarse a cierto modelo desconocido para nosotros. Aquel trabajo de estatuario tocaba su fin, y si la figura de la abuela había menguado, también se había endurecido. Las venas que la recorrían parecían no las de un mármol, sino las de una piedra más rugosa, siempre inclinada hacia adelante por la dificultad de respirar, al mismo tiempo que replegada sobre sí misma por la fatiga. La figura zafia, disminuida, atrozmente expresiva, parecía, como en una escultura primitiva casi prehistórica, la figura ruda, violácea, rojiza, desesperada, de alguna salvaje guardiana de tumba. Pero la obra aún no estaba terminada. Luego habría que romperla, y más tarde bajar aquella tumba, que habría sido guardada tan penosamente con aquella contracción tan dura. En uno de esos momentos en que, según la expresión popular, ya no sabe uno a qué santo encomendarse, como la abuela tosía y estornudaba mucho, seguíamos el consejo de un pariente que afirmaba que con el especialista X todo estaba arreglado en 3 días. La gente de mundo suele decir esto de su médico, y los creen como François creía los anuncios de los periódicos. El especialista vino con su maletín cargado con todos los constipados de sus clientes, como el odre de Eolo. Mi abuela se negó en redondo a dejarse reconocer, y nosotros, incómodos ante aquel médico que se había molestado inútilmente, accedimos al deseo que expresó de inspeccionar nuestras respectivas narices, que sin embargo no tenían nada. Pretendía él que sí, y que jaqueca o cólico, enfermedad de corazón o diabetes, todo es una enfermedad de nariz mal comprendida. A cada uno de nosotros le dijo: «Ahí tiene usted una pequeña córnea que me gustaría mucho volver a ver. No espere demasiado. Con unos cuantos botones de fuego le libraré de ella». Nosotros, desde luego, pensábamos en algo muy distinto. Sin embargo, nos preguntamos: ¿pero librarnos de qué? En resumen, todas nuestras narices estaban enfermas. Su único error fue hablar en presente, porque al día siguiente su examen y su cura provisional había hecho su efecto. Cada uno de nosotros tuvo su catarro, y al encontrarse en la calle con mi padre, sacudido por un ataque de tos, sonrió ante la idea de que algún ignorante pudiese atribuir la enfermedad a su intervención.
Nos había examinado en el momento en que ya estábamos enfermos. La enfermedad de la abuela dio ocasión a varias personas de manifestar un exceso o una insuficiencia de simpatía que nos sorprendieron tanto como la clase de azar por el que unos u otros nos descubrían eslabones de circunstancias o incluso de amistades que no hubiésemos sospechado, y las muestras de interés dadas por las personas que acudían sin cesar a informarse nos revelaba la gravedad de un mal que hasta entonces nos habíamos aislado que hasta entonces no habíamos aislado suficientemente ni separado de las 1000 impresiones dolorosas vividas al lado de la abuela. Avisadas por telegrama, sus hermanas no se movieron de Combray. Habían descubierto un artista que les daba sesiones excelentes de música de cámara, en cuya audición pensaban encontrar, mejor que a la cabecera de la enferma, un recogimiento y una dolorosa elevación, cuya forma no dejó de parecer insólita. Madame Sacerat escribió a mamá, pero como una persona de la que unos esponsales bruscamente rotos, el dreyfusismo era la ruptura, nos han separado para siempre. En cambio, Bergot vino a pasar todos los días varias horas conmigo. Siempre le había gustado afincarse durante algún tiempo en una misma casa donde no tuviera que hacer ningún esfuerzo, pero en el pasado lo hacía para hablar sin que le interrumpiera, ahora para mantener un largo silencio, sin que nadie le pidiese que hablara, porque estaba muy enfermo, según uno de albuminuria, como mi abuela, según otros tenía un tumor. Iba debilitándose, le costaba un esfuerzo enorme subir nuestra escalera y mayor todavía bajarla. Aunque se apoyase en la barandilla, tropezaba a menudo, y creo que se habría quedado en su casa si no hubiera temido perder completamente la costumbre, la posibilidad de salir. Él, el hombre de la perilla, a quien no mucho tiempo antes yo había conocido tan activo, ya no veía absolutamente nada, y hasta el habla se le embarullaba a menudo. Pero al mismo tiempo e inversamente el conjunto de sus obras, sólo conocida por las personas cultas de la época en que Madame Swann patrocinaba sus tímidos esfuerzos de diseminación, crecidas y llenas de energía ahora a ojos de todo, habían conseguido entre el gran público un extraordinario poder expansivo. A veces ocurre, desde luego, que un escritor se vuelve célebre sólo después de la muerte, pero era en vida todavía y durante su lento caminar hacia la muerte, aún no alcanzada, como Bergot asistía al de sus obras hacia la fama. Un autor muerto, por lo menos, se vuelve ilustre sin fatiga. La irradiación de su nombre se detiene en la piedra de su tumba. En la sordera del dueño del sueño eterno no se ve importunado por la gloria, pero para Bergot la antítesis no estaba del todo acabada. Aún existía lo bastante para sufrir por el tumulto. Aún se movía, aunque penosamente, mientras sus obras, brincando como muchachas a las que amamos, pero que nos cansan por su impetuosa juventud y sus bulliciosas diversiones, arrastraban hasta el pie de su lecho, un día y otro, nuevos admiradores. Las visitas que ahora nos hacía llegaban para mí con algunos años de retraso, porque ya no le admiraba tanto, lo cual no está en contradicción con ese acrecentamiento de su fama. Era raro que una obra sea totalmente comprendida y victoriosa sin que la de otro escritor, oscuro todavía, no haya empezado en algunas inteligencias más exigentes a sustituir con un nuevo culto aquel que casi ha terminado de imponerse. En los libros de Bergot que yo releía a menudo, sus frases estaban tan claras ante mis ojos como mis propias ideas, los muebles de mi cuarto y las noches en la calle, y los coches en la calle. Todas las cosas se veían en ellas fácilmente, si no tal como se habían visto siempre, al menos tal como se habían acostumbrado a verlas ahora. Y un nuevo escritor había empezado a publicar unas obras en las que las relaciones entre las cosas eran tan distintas de aquellas con las que se presentaban a mis ojos que no comprendía casi nada de lo que escribía. Decía, por ejemplo, los canales de regadío admiraban el hermoso mantenimiento de las carreteras, cosa que era fácil, yo me deslizaba por esas carreteras, que partían cada 5 minutos de Briand y de Claudel. Entonces ya no comprendía nada, porque había esperado un nombre de ciudad y me ofrecía un nombre de persona, pero me daba cuenta de que no era la frase la que estaba mal hecha, sino que yo no era bastante fuerte y ágil para ir hasta el final. Volví a tomar impulso,
Me ayudaba con los pies y con las manos para llegar al punto desde el que podría ver las nuevas relaciones entre las cosas. Y cada vez, cuando llegaba un poco más o menos a la mitad de la frase, volvía a caer, como más tarde durante el servicio militar, en el ejercicio llamado pórtico, lo cual no me impedía sentir por el nuevo escritor la admiración de un niño torpe al que ponen un cero en gimnasia ante otro niño más hábil. Desde ese momento admiré menos a Bergot, cuya limpidez me ofreció insuficiencia. Hubo un tiempo en que se reconocían bien las cosas cuando era Fromentin quien las pintaba, y en que dejaban de reconocerse cuando era Renoir. La gente de gusto nos dice hoy que Renoir es un gran pintor del siglo XVIII, pero al decirlo se olvidan del tiempo y de que se ha necesitado mucho, incluso en pleno siglo XX, para que Renoir fuese saludado como un gran artista. Para conseguir ser reconocidos así, el artista original, proceden a la manera de los ocultistas. El tratamiento realizado por su pintura, por su prosa, no siempre es agradable. Cuando ha terminado, el especialista nos dice: ahora mire. Y entonces el mundo, que no ha sido creado una vez, sino todas las veces que ha surgido un artista genial, se nos aparece totalmente distinto del antiguo, pero perfectamente claro. Por la calle pasan unas mujeres diferentes de las de antaño porque son Renoir. Esos Renoir en que en otro tiempo nos negábamos a ver mujeres. También los coches son Renoir, y el agua, y el cielo. Querríamos pasear por un bosque parecido al que, el primer día, nos había parecido cualquier cosa menos un bosque. Por ejemplo, un tapiz de numerosos matices, pero en el que faltaba precisamente los matices propios de los bosques. Así es el universo nuevo y perecedero que acaba de ser creado. Durará hasta la próxima catástrofe geológica desencadenada por un nuevo pintor o un nuevo escritor originales. El que para mí había ocupado el puesto de Bergot me cansaba, no por la incoherencia sino por la novedad, perfectamente coherente, de relaciones que yo no estaba acostumbrado a seguir. El punto, siempre el mismo, en que me sentía caer indicaba la identidad de cada proeza a realizar. Por lo demás, cuando una vez de cada 1000 podía seguir al escritor hasta el final de su frase, lo que veía era siempre de una singularidad, de una verdad, de una fascinación semejantes a las que en otro tiempo había encontrado en la lectura de Bergot, pero más delicioso. Pensaba que no hacía tantos años que una misma renovación del mundo semejante a la que esperaba de su sucesor, era Bergot quien me la había aportado, y llegaba a preguntarme si había alguna verdad en esa distinción que siempre hacemos entre el arte, no más avanzado hoy que en tiempos de Homero, y la ciencia de los continuos progresos. Quizá el arte, por el contrario, se parecía en esto a la ciencia. Cada nuevo escritor original me parecía progresar sobre el que le había precedido. ¿Y quién me decía que dentro de 20 años, cuando yo supiese acompañar sin fatiga al nuevo de hoy, no surgiría otro ante el que el actual correría a unirse a Bergot? Hablé a este último del nuevo escritor. Me desilusionó de él no tanto al asegurarme que su arte era rugoso, fácil y vacío, como al contarme que la